Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Historias de la Antigüedad. Como vi que os gustó bastante el vídeo de mi paseo por el muro de Adriano jugando al juego Assassin's Creed Valhalla, pues he decidido traeros otro lugar de la historia, esta vez del videojuego Assassin's Creed Odyssey, que el que haya jugado sabrá que está ambientado en la guerra del Peloponeso, en la antigua Grecia. Y nada, en esta ocasión os traigo un sitio mundialmente conocido, la Acrópolis de Atenas. En esta ocasión voy a dar un paseo por la propia Acrópolis, mientras estoy leyendo a Pausanias, que es ese gran viajero del siglo II después de la Era Común, que hizo una descripción detalladísima de su viaje por toda Grecia, porque su libro lo describe prácticamente todo lo que vio. Y lo que no vio, también nos lo dice. Y bueno, este vídeo, pues, aparte del paseo por la Acrópolis que os voy a hacer, también voy a poner partes de un documental, ¿vale? No vais a escuchar el documental, solo me vais a escuchar a mí mientras se pasan las reconstrucciones que hace este documental, que para mí son las mejores que he visto, ¿vale? El documental es Megapolis, ¿vale? The Ancient World Revelate, del año 2019, es francés, y hace unas reconstrucciones de la evolución de Atenas, ¿vale? Desde el Ádico Medio aproximadamente, el 1600, hasta la Acrópolis arcaica, clásica, puramente dicha. Y os pongo las reconstrucciones que hace el documental, mientras os voy contando un poco la historia de este sitio tan interesante. Así que nada, primero os explico un poco el contexto histórico, la evolución de la Acrópolis, que la podréis ver en la primera parte del vídeo. En la segunda parte nos metemos con ese paseo virtual por la Acrópolis, que mientras os explicaré así detalles, curiosidades, mientras en sitios concretos me paro al muñeco, leo a Pausanias y podéis escuchar lo que él decía de lo que estaba viendo cuando visitó la Acrópolis. También os incluiré algún par de vídeos de cuando yo estuve el año pasado en la Acrópolis, que me llevé a Pausanias y mientras veía los monumentos de la Acrópolis y los que no eran de la Acrópolis, leía a Pausanias y podía saber lo que él estaba viendo en exactamente el mismo sitio donde estaba yo. Y terminaré pues recomendando un par de libros al final del vídeo que creo que os gustarán. Así que nada, vamos con el contexto histórico y esas imágenes del documental Megapolis. Y vamos a ello. Bueno, el sitio de la Acrópolis ya estaba habitado alrededor del 3000, como veis en las imágenes. Ahí, como es una cima que se defiende muy bien, pues la gente construye ahí sus casas y un pequeño fortín para defenderse y ya está. Pero su boom va a ser en época micénica, ¿vale? En época micénica empiezan a construirse las grandes murallas, como veis en las imágenes, y se construirá también un palacio micénico, ¿vale? Como se hace en toda la Grecia continental, con su mégaron, y por supuesto se abastecerá de agua este lugar. Se construirá una gran cisterna justo debajo, que saldrá ahora en la imagen, y por supuesto se hará tan mal que se vendrá abajo. En la imagen lo estáis viendo. Y esta gran cisterna se derrumbará y se sustituirá por pequeñas cisternas mucho más pequeñas,
para que no pase un colapso como ese. Bueno, ya veis que en época micénica alrededor del palacio ya hay viviendas, por lo tanto podéis imaginaros que ya Atenas no existe como ciudad, pero el palacio atrae a la gente, igual que pasa en Micenas o en Tirinto. Y bueno, en el periodo arcaico, ¿vale? El palacio desaparece prácticamente por completo, pero se conservan las fortificaciones, las murallas. Y bueno, en el periodo arcaico se construirá un templo dedicado a Atenea, justo en el centro. La Acrópolis quedará pelada por dentro. Y será un templo dedicado a Atenea, que estará el llamado el templo de Atenea Polias, que estará entre el Ecteion y el Partenón. A medida que avanza el periodo arcaico, se añadirá un segundo templo, el llamado Hecatompedón, ¿vale? Solo se conserva ahora mismo algunas partes, como este genio de 3 cabezas, que está en el museo de la Acrópolis. Y bueno, se destruirá en favor del Prepartenón, ¿vale? Que os está saliendo en pantalla la Atenea arcaica que estaba en ese Prepartenón. Y nada, el Prepartenón se empezará en el 490 y será destruido alrededor del 480, es decir, entre la Primera y la Segunda Guerra Médica. Y bueno, ese Prepartenón, poco va a quedar de él, ¿vale? Algunos restos que os salen en pantalla que se incluirán en las nuevas murallas de la Acrópolis, una foto que hice cuando estuve el año pasado en Grecia. Y nada, ya en época ya en lo que va a ser el siglo de Pericles, el siglo de oro de Atenas, pues empezamos ya a ver lo que va a ser el diseño de la Acrópolis, ¿vale? Aquí vemos una foto aérea, está la Acrópolis pelada, todavía no se ha empezado a construir absolutamente nada, los persas lo han destruido todo, todas las estatuas que había, todo lo han arrasado los persas, todo eso se entierra, ¿vale? Las cores, el moscóforo, todo se entierra, se nivela la Acrópolis y se empieza a construir lo que va a ser el templo principal, el Partenón. El Partenón se hará en época de Pericles, entre el 447 y el 438, por Ictinio y Calícrates, ¿vale? Si son los arquitectos, y Fidias va a ser quien lo supervise. Y bueno, tiene 64 metros de largo y 30 de ancho por 14 de alto y costó unos 10 talentos de plata, que es un verdadero pastón. Aquí veis una panorámica de cómo queda ese edificio en época de Pericles. Y aquí de una imagen del interior, ¿vale? Esa es la famosa Atenea Partenos, ¿vale? Era una escultura enorme, ¿vale? Estaba hecha de oro, 1 tonelada de oro aproximadamente, y marfil. Y bueno, como veis, era una maravilla. Y estaba dividido el templo en dos. La sala donde estaba la escultura de la diosa y la parte de adelante, que dan a los propilios, la que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Ahí se guardaba, había una pequeña sala donde se guardaba el tesoro de la Liga de Delos, ¿vale? Por supuesto, estaba muy ricamente decorado, ¿vale? Con unas metopas, con todo. Con unos frontones, que ya os hablaré un poco más adelante. Y bueno, para el transporte se utilizó mármol, para los materiales se utilizó mármol del Monte Pentélico, que está enfrente de la ciudad de Atenas. En la imagen os están poniendo la carretera que se utilizó para transportar ese mármol hasta la Acrópolis en carros. Y como veis, pues un buen trecho. Para llevarlos hasta la cima de la Acrópolis se hizo esta rampa de tierra.
Y bueno, con un mecanismo de grúas, que saldrán ahora mismo en pantalla, pues se fueron colocando piedra a piedra los materiales, ese mármol pentélico, y esas son las grúas. Y bueno, se iban colocando, en el caso de las columnas, los tambores uno a uno, y una vez que estaba terminada la columna se le daba ese tallado tan característico que conocemos del Partenón. Y bueno, como veis, fue un trabajo colosal, ¿vale? Ahí veis que estaba todo lleno de andamios, de grúas, de carros, de bloques traídos. Las grúas, por supuesto, se tenían que mover para colocar correctamente los bloques y los tambores. Hubo un esfuerzo enorme que requirió un gasto en dinero que, por suerte, Atenas se podía permitir, ya que el Partenón se financió con el tesoro de la Liga de Delos, igual que el Erecteion y muchas cosas de ahí. Como veis, otro tipo de grúa, un poco más compleja. Ya veis que los griegos han sido siempre muy imaginativos. Por supuesto, los bloques estaban unidos con grapas de cola de Milano, ¿vale? Esto va a ser la norma en la construcción de grandes edificios en la antigüedad. Y bueno, ahí veis que siguen las imágenes de esas grúas, de cómo estarían, y veis ahí ya las columnas ya talladas. Y ahí las veis sin tallar y ahí talladas. Así que para que veáis el trabajazo que debían de tener. Y hay una imagen del interior. Hacen una gran reconstrucción, como os he dicho al principio, que es impresionante. Otra reconstrucción. Por supuesto estaban policromados. Ahí veis las metopas y los frisos. Y ahí veis los frontones. Uno de los frontones estaba dedicado al nacimiento de Atenea, ¿vale? Que sale de la cabeza de su padre Zeus, y el otro era la disputa entre Atenea y Poseidón por el patronazgo de la ciudad de Atenas. ¿Vale? Ambos frontones probablemente, y si no recuerdo mal, están en el Museo Británico. Yo os lo explicaré más tarde en otras imágenes. ¿Veis? Ahí veis una reconstrucción de cómo sería. Ese es el nacimiento de Atenea, ya con escudo y lanza, y esa es la disputa entre Poseidón y Atenea por el patronazgo de Atenas. ¿Veis? Estaba todo muy bien policromado, con adornos de bronce. ¿Veis esa panorámica? Y bueno, por supuesto, alrededor de... ¿Veis? Ahí veis la Atenea Prómacos, esa gran escultura de bronce también de Fidia. Y esta es la Partenos, la que estaba dentro del templo. ¿Veis? Lo dorado es oro, ¿vale? Alrededor de 1 tonelada de oro. Lo blanco es marfil. Y mármoles y bueno, una escultura carísima y que levantó en su momento muchísima polémica porque, vamos, Pericles les metió un buen gol a los ciudadanos de Atenas, diciéndoles que bueno, que si alguna vez necesitaban oro, pues simplemente ahí se lo podían quitar a la estatua de la diosa Atenea y ya lo tenían. Y bueno, hasta época helenística, por suerte, no se tuvo que utilizar ese oro. Delante de la estatua de Atenea había una pequeña fuente. ¿Veis? Hace aquí una muy buena reconstrucción. No estaba tan iluminado, eso por supuesto. Y bueno, este edificio tiene la particularidad de que es la primera vez
es un invento de Fidias, en el que se diseña este edificio de dentro a fuera. Nunca se había hecho así y esta es la primera vez que se hace. ¿Veis aquí más detalles de la Atenea con penacho? Y veis la Nike. Esa Nike parece pequeña, pero medía 3 metros. Por eso aquí han hecho bien en ponerle esa columna. ¿Veis? Ahí otra vez la Atenea Prómacos, que se cree que se vería desde su unión, según dice Pausanias. No se vería. Y bueno. Por supuesto, la decoración espectacular. Colores vivos. Y bueno. Veis que no solo es el Partenón, está la Atenea Prómacos, se ve el Erecteion, también que han hecho una buena reconstrucción. El Erecteion es del 421 al 406, lo diseña el arquitecto Mexicles y estaba dedicada a Atenea Polias, a Poseidón y al mítico rey de Atenas, Erecteo. Estos son los propíleos, ¿vale? Se construyen entre el 437 y el 431. Aquí los veis muy bien hechos. Ahí veis el templo de Atenea Nike. Un pequeño templo se construye en el 420 alrededor aproximadamente. Y a la izquierda estaría la Pinacoteca, ¿vale? Que estaría llena de pinturas de Polignoto, un pintor muy famoso de ese momento. Y veis el templo de Atenea Nike a la derecha y a la izquierda la Pinacoteca. Y de frente los propíleos, que también fueron diseñados por Mexicles en orden dórico para los frontones y en el interior orden jónico, ¿vale? Son columnas mucho más altas y como se creían que eran más pesadas esa zona, pues se le añadió refuerzos de hierro. ¿Veis? Aquí como se entraba, ahí está la Atenea Prómacos, en el fondo está el Erecteion. Y ahí faltaría el famoso olivo sagrado, en teoría, que habría hecho brotar Atenea y que la habría convertido en la patrona. ¿Veis? Ahí está el santuario de Artemis Brauronia, ¿vale? Que tenía forma trapezoidal y tenía una estoa, ¿vale? De 38 metros. ¿Veis? Ahí está el Partenón de nuevo otra vez. Y bueno, pasa el tiempo, en época romana se añaden más cosillas, pero en el año 267 los sérulos saquean Atenas, destruyen el Partenón y el emperador Juliano, por la época más o menos, restaura el Partenón, le añade un nuevo techo, pero ya en época cristiana, en el siglo IV o V, pues los cristianos básicamente hacen eso que estáis viendo. Como se ha convertido en una iglesia, pues destruyen parte de los frontones y de las esculturas. Bueno. Y bueno, se transforma en una iglesia, creo, si no recuerdo mal, dedicada a Santa Sofía o Hagia Sofía, algo así. Y bueno, le añaden torres y campanas y bueno, será una iglesia hasta la conquista turca otomana, ¿vale? En el que esta iglesia va a ser convertida en mezquita. Aquí veis que se sustituye la torre de la iglesia por un minarete. Eso pasa en 1460. Y bueno, continúa siendo una mezquita. Se le añadirán... Se transformará en un polvorín y en 1687
es bombardeado por Morosini, un veneciano, que lo destruye y lo deja en ruinas. Prácticamente las metopas, los frisos, los frontones se caen al suelo, una buena parte. Se cree que se destruyó alrededor del 60% del edificio. Y bueno, como estáis viendo, llega a finales del siglo XVIII, principios del XIX, llega a Atenas el embajador británico Lord Elgin. ¿Y qué hace? Pues consigue del sultán otomano el permiso para pues llevarse todo lo que pueda del Partenón, todas las esculturas, todos los frisos, todas las metopas que pueda, y se lo lleva, como estáis viendo, con grúas, enganchan los frisos, cortan, como veis, las partes que les interesan de los bloques, se los llevan, lo que no les interesa hacen eso que estáis viendo, con palancas tiran y destruyen todo lo que no les interesa. Y ya está, Lord Elgin pues se lleva todo lo que puede al museo a Inglaterra, lo paga él. Entre 1802 y 1810, que es cuando él está ahí en Atenas, ¿veis? Se lleva todo lo que les interesa. Y en 1816 él ya está en Inglaterra, todos estos restos ya se los ha llevado él a Inglaterra. Y como estaba muy apurado de dinero, pues lo que hace es vendérselo al Museo Británico en 1816. Y bueno, pues desde entonces se exponen en el Museo Británico. Los frisos, los frontones, las metopas, todo lo que se llevó Lord Elgin está en el Museo Británico. Y los turcos, pues, en las ruinas construyen otra mezquita. Les habían roto la que tenían y en mitad del Partenón, pues les construyen una nueva mezquita más pequeñita. Todo esto con la guerra de independencia y con el nacimiento del Estado griego actual, pues toda la Acrópolis va a limpiar de restos que no sean griegos o romanos. Toda mezquita, necrópolis o casa que no sea romana o griega desaparece y se pone en valor y se convertirá en un yacimiento importantísimo para la ciudad de Atenas, por no decir el principal. Y como veis, pues así queda el Partenón hasta la creación del Estado griego, que es quien lo pone en valor.